Bueno, chicos, les consulto. ¿Ven la pantalla ustedes ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Sí, Bárbaro. Bueno, buen día, chicos. Yo soy. La anterior vez habían tenido clases probablemente con el doctor Gabriel Janey. Él me reemplazó. Yo a partir de ahora también pertenezco acá a la cátedra de Anatomía Patológica. Bueno, mi nombre ahí es Nava Nicolás. Soy especialista en Anatomía Patológica, recibido también ahí en la Facultad de Medicina. Hice, bueno, un poco la especialidad acá en el Hospital Cuyem. Y después también hice un máster en oncología para patólogos. La idea es que, bueno, que la clase sea, trate de hacerla lo más sencilla posible y traten de entenderla lo mejor posible. Les pido nomás que silencien los micrófonos y que apaguen las cámaras, más que nada por el tema para que sea una conversación bastante fluida y que tenga dudas o consultas. A mí el chat se me va dificultando. Cualquier cosa, si va surgiendo algún tipo de duda o algo, activen el micrófono, me frenan y me preguntan. Bien, este seminario, más que nada, bueno, anteriormente han dado lo que es inflamación aguda y crónica y el tema de reparación. En esta UADP, más que nada, los temas son neoplasias, una parte introductoria más que nada lo que son los tumores y su base genética. Y bueno, y en la próxima clase ya es la parte más de respiratorio. Esta primera parte de la clase se basa más que nada un poco en el tema de definiciones, las definiciones y la terminología, y bueno, y como último, más que nada, un poco hablar de la clínica en general de lo que son las neoplasias y su diagnóstico. Van a ver que va a haber muchísimas definiciones, pero bueno, para que se vaya, es más que nada para que se vayan familiarizando, porque a partir de ahora en adelante, hasta que se reciban y terminen y después hagan cada uno su especialidad, independientemente de lo que hagan, van a utilizar probablemente o se van a encontrar muchas veces con estas palabras. La idea es que traten de entenderlo. Obviamente, si va surgiendo alguna duda o consulta, me van preguntando. Pero bueno, es una base introductoria de tumores en general y de su terminología. Obviamente después cuando vayamos viendo específicamente cada sistema, por ejemplo, en la próxima clase de sistema respiratorio, vamos a hablar específicamente de lo que son tumores de pulmón, de pleura y demás. Esto es más que nada una base introductoria en general a toda la terminología que se utiliza cuando se habla de los tumores. Bien. Para empezar, bueno, ¿qué es una neoplasia? Es un nuevo crecimiento. Como dice ahí, es un crecimiento anómalo del tejido que excede al tejido donde se originó debido a alteraciones genéticas originadas en una sola célula y que se transmitió a su descendencia, clonalidad. Es decir, los tumores, las neoplasias, surgen solamente de la alteración molecular de una sola célula, no es de un tejido en general, sino que una de esas células surgió, o sea, se mutó, tuvo una alteración genética y se empezó a reproducir de manera anómala. Siempre es patológico, siempre excede lo que es su anatomía normal y su localización normal. Y siempre este crecimiento, o sea, como que excede los límites, por lo tanto es exagerado, no está coordinado y es autónomo, a pesar de la causa de alteraciones genéticas que haya desaparecido. Esto es importante, porque el crecimiento, al desglosar un poco esto, el crecimiento al ser exagerado es decir que está fuera de lo normal, es decir que no está controlado, no está coordinado por el organismo, es decir que los mecanismos reguladores de freno de lo que es el organismo también están alterados y es autónomo. Esto es importantísimo porque no depende de nadie para crecer. Los tumores generalmente tienen sus propios marcadores y sus propias enzimas que hacen que se produzcan solos, es decir, que no dependen del organismo como para crecer. Van a ver que a lo largo de un poco todo lo que es este año, van a ver que empezaron a ver también lo que es inflamación, probablemente si ya le hicieron inflamación y demás, hace alusión a lo que es un tumor. En realidad el tumor una terminología que hoy en día se aplica solamente a lo que son las neoplasias o los cánceres en general, ya sean neoplasias benignas o malignas, pero en realidad tumor hace alusión a cualquier crecimiento anómalo, que puede ser, por ejemplo,
un tejido inflamatorio, un absceso, eh, una tendinitis con una inflamación peritendinaria. En realidad puede ser cualquier crecimiento anómalo lo que es un tumor, pero en el último tiempo se ha hecho solamente alusión a lo que son las neoplasias. Bien, para que un tumor crezca, o sea, una neoplasia crezca, presenta dos componentes importantes. Uno es el parénquima, es decir, el componente celular, las células clonales estas que tienen su alteración genética, y la nomenclatura y el comportamiento biológico de los tumores depende del componente parenquimatoso. Es decir, ¿a qué hace referencia esto del parénquima? Es la célula estos de dónde van a producirse estos tumores, si van a ser de un tejido adiposo, si van a ser del músculo, si van a ser de la mucosa y demás. Y todo esto está rodeado por un estroma, que es un tejido, conoce que el estroma es el tejido conectivo, el tejido sostén, que es lo que lo va a nutrir con los vasos sanguíneos y también le va a dar la característica al estroma de estos tumores de que pueden ser, van a ver que hay tumores, los tumores malignos generalmente son un poco más desmoplásicos, en cambio los benignos son un poco más laxos. ¿Qué significan estas palabras? Laxo es un poco más, como es un poco más un tejido un poco más blando, que en realidad eh, no le permite mucho al tejido crecer, a la neoplasia expandirse. En cambio, el desmoplásico generalmente van a ver que es un tejido un poco más digitiforme, que se llama, es decir, que se infiltra más fácilmente dentro de los tejidos adyacentes. Por lo tanto, importante a saber es que hay dos componentes. Un componente que está celular, que es la base, y un componente que lo nutre, que es el estroma. La interacción entre ambos es de gran importancia para el crecimiento y desarrollo tumoral. Es el microambiente tumoral o el nicho, es decir, el parénquima es el tumor en sí, la celularidad maligna, la clonalidad, y el estroma es todo lo que rodea la neovascularización y demás de lo que es este tejido tumoral. Esto para que vean es una lesión macroscópica, es decir, esto es para que se ubiquen un poco, todo es una mama, es un cáncer de mama. Y acá vemos los dos componentes. El tejido central blanquecino es el componente parenquimatoso, ahí están las células malignas de la mama, y todo lo que es alrededor amarillento es lo que es el estroma, es la vascularización, el tejido de sostén y todo lo que le permite crecer al tumor. Y esta es la misma imagen, pero microscópica, es decir, como nosotros lo vemos al microscopio. Todo lo que son esos puntitos azules son células malignas. Y todo lo que es la parte más rosadita, donde señala lo que es la flecha negra, es todo lo que es el estroma, que es lo que sostiene y nutre al tumor. Esto es otra imagen macroscópica de lo que es un tumor de riñón. Si ven en la imagen central, ven un área un poco más amarillenta, más anaranjada. Eso es lo que es el tumor. Fíjense que alrededor de esa imagen el borde es bastante bien definido. Eso también habla de neoplasias, por ejemplo, que ya vamos a ver un poquito más adelante, que son neoplasias un poco más benignas cuando están los bordes bien definidos, encapsulados, y cuando tienen bordes un poco menos definidos, como lo que es este de mama, son generalmente de un comportamiento un poco más maligno. Y todo lo que es amarronado, más que nada hacia la parte inferior, es lo que es el parénquima renal normal. Esto es una nefrectomía parcial. Y este es el tumor más frecuente de lo que es riñón, que es el tumor de células claras. Nada, a modo de ejemplo nada más, no es que lo tienen que saber ahora, después lo vamos a ver en detalle más adelante. Bien, existen tres tipos de tumores en realidad, que son benignos, malignos, mixtos, borderline o limítrofes. La malignidad de una lesión o benignidad de una lesión puede ser definida por las características clínicas, moleculares e histomorfológicas, es decir, macro, microscópicas. ¿A qué voy con esto? Nosotros ahora vamos a desglosar un poco a qué tumores o qué características de los tumores tienen una orientación más benigna y otras una más maligna. Pero no quiere decir que esto es absoluto. Como todo en medicina, 2 más 2 es 5. Es decir, hay tumores benignos que van a tener un comportamiento maligno. Y hay tumores malignos que en realidad son malignos, pero su comportamiento es un poco quiescente o lento. Son, si bien son excepciones, es para que tengan un poco el concepto de que no todo es al 100%, es decir, no todo lo bueno es bueno y no todo lo malo es malo. Pero bueno, obviamente a grandes rasgos todo lo bueno es bueno y lo malo generalmente tiene peor pronóstico. En cuanto a lo benigno, el aspecto macroscópico, es decir, cómo nosotros vemos una lesión,
es inocente, es decir, es algo que a nosotros no nos llama mucho la atención. Por ejemplo, como si recuerdan la imagen esta de riñón, es un tumor que generalmente está bien circunscripto, es decir, está bien delimitado con respecto a lo que es el parénquima, lo podemos delimitar bien. Generalmente a la palpación, lo que es un tumor benigno generalmente es un poquito más blando, más firme, elástico. No me, por definición, los tumores benignos no metastatizan, es decir, no se van a otros tejidos y generalmente la extirpación quirúrgica es terapéutica. La mayoría de los sufijos que se utilizan para los tumores tienen el sufijo oma. Por ejemplo, si vienen del tejido fibroso son fibromas. Si están conformados con glándulas son adenomas. Si tienen tejido graso, un tumor recontrafrecuente que es el lipoma, y todo lo que proviene de cartílago son condromas. Es decir, este sufijo oma, como todo, es generalizado. Hay algunas, van a ver que hay algunos tumores que ya vamos a ir viendo que tienen el sufijo oma, pero son malignos, como lo que es el linfoma. Y las características macroscópicas de lo maligno generalmente es un poco más agresivo, es decir, nosotros a la palpación al tumor ya lo notamos de una consistencia más dura, pétrea, por definición, estos tienen metástasis sí o sí, es decir, que un tumor ya cuando tiene la capacidad de metastatizar es maligno. La extirpación quirúrgica generalmente es terapéutica, pero no es suficiente, es decir, que siempre necesita algo más y generalmente, a diferencia de los benignos, tienen el sufijo de carcinoma, todo lo que viene, por ejemplo, del origen epitelial, por ejemplo, lo que es piel, el tejido estratificado es carcinoma epidermoide, todo lo que viene de la parte mesenquimal, eh, ya sea, por ejemplo, si viene el músculo son sarcomas, o si vienen del tejido adiposo, por ejemplo, el benigno era lipoma, pero cuando el tumor de grasa es maligno se llama liposarcoma. Lo mismo, por ejemplo, con lo que es un tumor de cartílago. Cartílago benigno es condroma, un tumor de cartílago maligno es un condrosarcoma. Bien, y estos obviamente hay, como les decía, hay excepciones para todo, lo que es, por ejemplo, leucemia, linfoma. El linfoma tiene el sufijo oma, pero es un tumor que siempre es maligno. Bien, y con respecto a los mixtos, son componentes múltiples que pueden ser benignos o malignos entremezclados. Es decir, hay tumores, por ejemplo, que tienen presencia de tejido benigno y maligno, o solamente benigno o solamente maligno. Si ambos conviven, tanto maligno como benigno, tienen que siempre prestar la atención al comportamiento maligno, que es un poco lo que le va a marcar el pronóstico a los tumores. Uno de los tumores más conocidos de esto es el adenoma pleomorfo de glándula salival, hoy en día llamado tumor mixto benigno, y sino también los famosos teratomas. Los teratomas que pueden generar cualquier tipo de tejido son tumores que provienen de células pluripotenciales que pueden diferenciarse en cualquiera de los tres tejidos, endoneuro, ectodermo y mesodermo, y pueden tener componentes de lo que es benigno o maligno. Esto para que vean, por ejemplo, esto es un teratoma macroscópicamente. Eso que ven arriba a la derecha es un diente. Y bueno, y todo lo que es el tejido por dentro generalmente se termina de definir en la microscopía, pero pueden llegar a tener pelo, piel, cualquier cosa de lo que se imaginen del organismo puede tener lo que es un tumor, un teratoma, ya que pueden producir cualquier tipo de tejido. Esto es a mi nivel microscópico. Yo sé que al principio es un poco difícil orientarse, pero fíjense que este es un corte histológico donde arriba hay tejido tiroide, en el medio tejido respiratorio, junto con glándulas productoras de mucina, y lo que es un poquito más abajo de la derecha, tejido muscular. Es decir, normalmente en el cuerpo humano no hay un corte o no hay una parte anatómica normal donde se encuentren todos estos tejidos juntos en un solo corte histológico. Cuando están así, tenemos que sospecharlo, obviamente, lo que es un teratoma. Estos tienen, por ejemplo, comportamientos, o sea, histológicamente benignos, pero bueno, acá también, por ejemplo, puede haber un carcinoma papilar tiroide que es maligno junto con todo lo que es un tejido normal, eh, es decir, puede compartir características de benignidad y malignidad dentro de un mismo tumor. Bien, a todo esto,
¿Cómo sabemos cuándo un tumor es maligno o benigno? Bueno, o dicho de otro modo, ¿qué define la histología de un tumor como maligno? Es un poco la función de la anatomía patológica determinar esto de que si es benigno o maligno. Es un poco la base fundamental de la anatomía patológica. Si bien hay muchas veces se sabe o se orienta o hay ciertas probabilidades de que un tumor sea benigno o maligno, el sello distintivo y cuándo es un tumor se define como maligno o benigno, lo define el anatomopatólogo, no lo define no lo define ningún otro área de la medicina. Es decir, nos pasa muchísimo a nosotros en la práctica diaria que nos dicen, hacen una colonoscopía, ven una masa gigante en colon, y dicen, no, esto es un tumor, es un tumor, es un tumor. Y nos mandan la biopsia y nosotros no vemos tumor. No vemos tumor, no vemos tumor y se rebiopsia, no vemos tumor, no vemos tumor. Bueno, hay un montón de veces que la macroscopía no acompaña un poco la microscopía y la microscopía es lo que da el sello distintivo y el que pone sello hacia algo es benigno o maligno. Por ejemplo, a veces ha pasado, como les vuelvo a decir, un poco en la colonoscopía, que vemos esas masas gigantes y terminan siendo masas fúngicas de hongos o algún tipo de infección o malformaciones congénitas y demás, y no es algo maligno. Es decir, lo macroscópico orienta, pero no es definitivo. El sello lo pone el anatomopatólogo. Se usan una serie de criterios morfológicos, cualitativos y cuantitativos, en los que están principalmente lo que es la atipía celular, el pleomorfismo y la morfología celular y nuclear. Es decir, esto habla todo de un grado de diferenciación. Ahora vamos a hablar después más adelante de lo que significa un grado de diferenciación, pero esto es más que nada para que sepan lo que se tiene en cuenta es el tamaño celular, el tamaño nuclear, la forma de ese núcleo, la hipercromasia, es decir, la tinción de ese núcleo, cómo se organizan, la polaridad de las células. Hay un montón de características a nivel celular que a nosotros nos hablan de benignidad o malignidad. Otro es el conteo o el índice de mitosis. Siempre en un tejido, obviamente un tejido siempre tiene mitosis porque siempre se está constantemente recambiando. Pero nosotros, por ejemplo, las mitosis las medimos por campos de gran aumento. Es decir, o por ejemplo decís, tiene que haber en un tejido normal, tiene que haber 2 mitosis por 10 campos de gran aumento. Nosotros si vemos un tejido que junto con la morfología, es decir, que el núcleo está mucho más grande, que está mucho más hipercromático, que está mucho más desorganizado lo que es el tejido, y encima, aparte de tener, no tiene solamente 2 mitosis, tiene 10 mitosis por campo de gran aumento, bueno, está orientando hacia que ese tejido tiene características de malignidad. La pérdida de polaridad u orientación espacial de las células, es decir, ¿a qué va con esto de la pérdida de polaridad? Recuerden un poco que cuando las divisiones de las células, generalmente la mitosis son polares, es decir, que se van al polo de las células. Generalmente cuando las mitosis son, que se llaman atípicas, que son explosivas, que en vez de hacerse polares, se dividen en tres, cuatro partes, se fragmentan y demás, eso habla también un poco de malignidad. Y también la orientación de los núcleos. A veces núcleos son basales, cuando nosotros, por ejemplo, lo vemos más en la mitad de la célula, de la célula o en la parte más superficial, también nos hablan un poco de esta pérdida de polaridad, esta pérdida de la funcionalidad normal de la célula. Y obviamente si hay presencia de inflamación, necrosis y hemorragia, nos orienta a que si un tejido es un poco más maligno o benigno. Obviamente todos estos elementos no es que lo tienen que saber o diagnosticar ustedes cuando una célula atípica o no, porque eso es un terreno del anatomopatólogo, pero ustedes tienen que sí saber de que una célula típica orienta malignidad, de que el pleomorfismo generalmente también orienta malignidad, de que cuando un tejido tiene mucha más mitosis, habla de malignidad. Los informes de anatomía patológica mencionan todo esto y tienen que, independientemente de lo que hagan el día de mañana, tienen que saber interpretar todas estas cosas que nosotros decimos en los informes. Bien, ¿y a qué llamamos esta diferenciación? La diferenciación se refiere al grado en que las células tumorales se asemejan a las células del parénquima que le dio origen, tanto en términos morfológicos como funcionales. Por ejemplo, lo que es una célula, un tirocito, una célula de la glándula tiroides. Mientras cuando el tumor se asemeja más a la glándula tiroides, ya sea en morfología, es decir, que la célula es bastante parecida a lo que es el tejido tiroides, y a su vez también secreta hormonas tiroideas, es un tumor bien diferenciado.
es decir, que se asemeja bastante a lo que es el tejido que le dio origen. Cuanto más diferenciado es un tumor, más similar a las células normales del tejido. Es decir, si están bien diferenciados, son más similares al tejido de origen. Y cuando están moderadamente o mal diferenciados, es porque esta igualdad tanto morfológica como funcional se va perdiendo un poco. ¿Qué tienen que tener en cuenta esto? Que los tumores generalmente bien diferenciados, es decir, lo bueno, lo que se asemeja al tejido que le dio origen, generalmente tiene una orientación un poco más benigna y a medida que va perdiendo las características estas, tanto morfológicas como funcionales de las células, es decir, que se va desdiferenciando, se va haciendo un poco menos diferenciado, tienen comportamientos más malignos. Y esto es un poco los clasifican. Van a ver que los tumores te van a decir, cuando reciban una biopsia de pulmón, van a decir, es un adenocarcinoma de pulmón, bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado. Y lo que se llaman los tumores de diferenciación, de ausencia de diferenciación urbana-plásico, es que directamente no se parecen en nada a lo que a lo que le dio el tejido. Es decir, tienen que saber que los bien diferenciados tienen mejor pronóstico y los pobres diferenciados tienen peor pronóstico o los anaplásicos. Esto como es un poco las características que antes les mencionaba, que la parte no tienen que ustedes saber si o diagnosticar si un tumor es bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado, ya que eso es terreno del anatomopatólogo. Sí tienen que saber que cuando reciben un informe de algo bien diferenciado, generalmente tiene mejor pronóstico y cuando tiene pobremente diferenciado, generalmente tiene peor pronóstico. Y cuando en un diagnóstico le pongan un tumor desdiferenciado o anaplásico, sepan que el que está viendo la biopsia no sabe de dónde viene el tejido. Y a partir de ahí se empiezan a hacer un montón de estudios complementarios, llámense inmunohistoquímica, para que vayan familiarizándose con lo que es esta palabra. La inmunohistoquímica son marcadores proteicos, enzimáticos y demás que nosotros le hacemos a los tejidos cuando no sabemos de dónde viene el tumor. A veces, por ejemplo, un ejemplo clásico de esto es cuando, por ejemplo, a nosotros nos mandan un ganglio de un paciente y nosotros le vemos un tumor y no sabemos, no se parece a nada esa célula tumoral. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a tirar marcadores que se asemejen al tejido que nosotros sospechamos por anatomía que pueden ser de cercanía. Por ejemplo, para orientarlos un poco. Hay que van a ver muchísimo, más que nada en semiología y demás, el tema de ganglio supraclavicular, que siempre es patológico. Muchas veces los pacientes te vienen con un ganglio supraclavicular, le sacan el ganglio ese y nosotros vemos, por anatomía tenemos que ver si es un tumor de tiroides, de pulmón o mama. Son los lugares más frecuentes por anatomía, porque van a ver que ahora todos los 2 años que estuvieron estudiando anatomía tienen algo que ver. Es decir, tiene un razonamiento lógico y tienen que saber, no tienen que saber un poco todo lo que es a detalle la anatomía si no son cirujanos, pero tienen que saber un poco los drenajes linfáticos, la vascularización y demás, como para entender un poco el comportamiento de cada patología. Bien, es un poco lo que hablábamos recién, los tumores menos diferenciados y los anaplásicos siempre son más atípicos, es decir, que tienen mayor pleomorfismo, es decir, la célula tiene un montón de formas chicas, grandes, medianas, gigantes, multinucleadas. Los núcleos son atípicos, es decir, que no son redonditos hipercromáticos, sino que los bordes son un poco más desiguales. Hay generalmente que hay algunas células que tienen múltiples núcleos o lo llaman explosivos, es decir, como que parece que estallan. La pérdida de la polaridad, esto un poco de las células, si por ejemplo el núcleo generalmente es basal y pierde esta polaridad, se va un poco más hacia a superficiales, habla un poco más de malignidad, mayor conteo de mitosis, de formas bizarras, generalmente focos de necrosis y hemorragia. ¿Por qué la necrosis y la hemorragia generalmente acompaña un poco lo que es la parte maligna? Porque van a ver que los tumores malignos generalmente se reproducen muchísimo más rápido que los benignos. Y con este crecimiento de manera acelerada, el tejido, es decir, viste que antes nosotros habíamos hablado de lo que es un parénquima y un estroma necesita lo que es el tumor. La parte estromal, que era la parte donde tenían los vasos sanguíneos y demás,
no puede acompañar a la reproducción tan rápida de lo que son las células. Entonces, no puede haber una neovascularización, es decir, una nueva formación de vasos que acompaña a todo lo que es este tejido que se está reproduciendo muy rápido. Entonces, al no haber esta neovascularización, el tejido se queda sin vascularización y la célula muere y empieza a haber necrosis. Por eso, generalmente, la necrosis está acompañado, generalmente las necrosis se hablan en tumores más malignos que benignos, porque se sabe que ese tumor se está produciendo muy rápido y es una característica de malignidad. Esto para que vean, yo sé que no van a entender mucho, pero para que se orienten un poco, la parte de arriba es un epitelio escamoso, una piel, todo lo que es más lila arriba, y todo lo que es un poquito más blanco abajo es lo que es la parte estromal, es decir, los dos componentes de tumores. Y todas esas bolas que ustedes ven más rosadas en el medio, con células rodeadas, esto es lo que es, así como se ve histológicamente, un carcinoma epidermoide o un carcinoma escamoso de piel. Yo sé que a veces, bueno, es medio difícil, porque le va a parecer todo rosado a ustedes ahora, pero la parte de abajo es más o menos similar a la parte de arriba, histológicamente, morfológicamente. Es decir, que esto no habla de un tumor bien diferenciado o moderadamente diferenciado, es decir, que se asemeja un poco a lo que es el tejido que le dio origen, que es la parte superficial. Esta para que vean un poco lo que son las células de abajo generalmente son un poquito más normales, mientras que las de arriba, fíjense que están un poco más lila, más hipercromáticas. Tienen, algunas tienen un nucleolo, es decir, tienen el núcleo grande y en el centro un puntito más chiquito que es el nucleolo. Eso también nos habla un poco de malignidad. Y después tenemos estos tumores, por ejemplo, que son más desdiferenciados, más anaplásicos, es decir, yo te digo que yo te puedo decir nomás que este tumor es algo maligno, pero no sé sinceramente de dónde viene. Entonces, esto es lo que llamamos un tumor poco diferenciado o maligno. Esto para que vean en el centro, fíjense que hay tipo una T, eso es una mitosis atípica. Nada, no es que tienen que saberlo esto, pero sepan que cuando algo dice mitosis atípica, eh, está hablando algo de malignidad. Y abajo, un poco abajo a la derecha, fíjense que hay núcleos muchísimo más grandes que otros. Bueno, eso es el pleomorfismo, eso se llama pleomorfismo, esa variabilidad de los núcleos. Generalmente un tejido tiene núcleos que son todos bastante similares. Acá fíjense que hay núcleos de diferentes tamaños por todos lados. Bien, Profe, sí, cuando vos hablás de la necrosis, ¿estás hablando que la necrosis se da en las células tumorales? en el tejido tumoral, claro, en la parte más parenquimatosa que en la parte más estromal. Ok, bien, gracias. No, de nada. Eso un poco, vuelvo un poquito para hacer hincapié en eso. Esto. Fíjense la parte, este tiene el tumor, tiene una parte central, que es la parte parenquimatosa, que es la célula tumoral en sí, maligna, y la parte amarillenta, que es la parte estromal, es decir, la parte de vascularización, de tejido de sostén y demás, y es lo que le da un poco la vitalidad al tumor. Cuando la parte central del parénquima, o sea, la parte blanquita, que es lo que es la célula mutada genéticamente, empieza a reproducirse muchísimo, pero muchísimo más rápido que la parte amarilla, que la parte parenquimatosa, es ahí cuando la necrosis se da a partir, o sea, depende mucho de la parte parenquimatosa, de la parte blanca sería, porque ustedes más que nada sepan que el parénquima son células, y la célula por sí no puede sobrevivir, necesita nutrientes, necesita oxígeno, necesita metabolismo, necesita dióxido de carbono, necesita calcio, fósforo y demás, todo eso se lo da la parte amarillenta, cuando la parte blanca crece por demás de rápido que la parte estromal, es cuando se produce la necrosis, que si viene un poco de la mano de la parte más celular parenquimatosa. Bien. Bien, también otra característica que nos hace hablar sobre tumores benignos y malignos es la invasión de tejidos adyacentes. Los márgenes pueden ser de tipo infiltrativo y, o tipo pushing. ¿Qué es esto? El tipo infiltrativo es como cuando ustedes, por ejemplo, agarran una bola, un poco, digo, perdón, un poco de arena en la playa y que se le transcurre por todos los dedos. Bueno, eso es algo infiltrativo, es decir, que se mete por cualquier huequito que tenga en forma de hilo finito. Eso es de tipo infiltrativo, es decir, que se mete por todos lados. Y el margen de lesión más expansivo o tipo pushing, que es como, por ejemplo, un puñete,
es a lo que se llama este tipo pushing. La lesión de tipo infiltrativa generalmente es de las características de los malignos, mientras que la tipo pushing es de benigno. Más que nada, recuerden que los tejidos benignos tienen cápsula, la mayoría, o están bien delimitados. Entonces, recuerden que es como algo que está empujando, porque está bien delimitado, tiene una cápsula, entonces como que si bien puede llegar a infiltrar todo lo que son tejidos adyacentes, es más difícil que lo haga, porque tiene que empujar un montón de tejido. En cambio, el tipo infiltrativo son como deditos que se van metiendo en todos lados y es mucho más fácil. El infiltrativo es un poco más la característica de los tumores más malignos que benignos. Y bueno, y la animación, si bien se sospecha macroscópicamente y se ve macroscópicamente, se termina de definir, tiene que haber una correlación microscópica a nivel del tejido. Y obviamente la presencia de metástasis. La metástasis siempre es maligna, nunca es benigna. Esto es un poco para que vean lo que hablaba arriba, es lo que es tipo pushing, es un tumor bien circunscripto, es medio una bola que va empujando. Entonces esa bola tiene que arrastrar, medio que recuerden lo que la bola tiene que arrastrar un montón de tejido, entonces es muy difícil que invada los tejidos. Va a comprimir, sí, va a producir, puede llegar a producir síntomas de compresión, como por ejemplo un tumor benigno de tiroides con cápsula y demás, con el tiempo puede hacerse grande, empujar la tráquea y producir dificultad respiratoria. Bárbaro, es un tumor benigno, pero que puede tener un comportamiento maligno. Pero bueno, sepan un poco eso que empuja, no tanto infiltra lo que son los pushinos, tumores benignos. En cambio, los tumores malignos, fíjense abajo que no al no tener una cápsula y como que va desprendiendo gotitas por todo lado. Entonces esas gotitas pueden meterse en cualquier torrente vascular y producir metástasis. Y aparte es imposible agarrar. O sea, la cápsula vos la agarrás, a algo redondo vos la agarrás y lo mantenés. Todo lo otro es como, imagínense un poco más de nuevo lo que es la parte de agarrar un poco de arena y que se vaya por todos los dedos. Es prácticamente imposible contener a lo que es un tumor infiltrativo. Bien, un poco volviendo a lo que es la parte del inicio y cómo se ven macroscópicamente, a la izquierda lo que es un tumor de mama, donde se ve la parte blanquecina, que es el parénquima, el amarillo, lo que es el estroma. Fíjense que macroscópicamente nosotros nos damos cuenta que un tumor generalmente es un poco más maligno. En la parte hay un área nodular blanca, y fíjense como que para tanto para arriba como para la izquierda y para abajo va mandando como, se llaman digitaciones esos en realidad, que son proyecciones digitiformes, como rayos que van mandando para todos lados y se va infiltrando en todo el tejido adyacente. En cambio, a la derecha tenemos un tumor eh, de riñón, que fíjense que a la parte amarillenta anaranjada está bien circunscripta, bien delimitado. Vos podés diferenciar muy bien de lo que es la parte amarronada del parénquima renal de la parte anaranjada superior. Microscópicamente, ¿cómo se ve un tumor benigno? Fíjense que arriba hay como algún área redondeada más violeta, más lila, más hipercromática, eso es el tumor. Y medio en la mitad de la diapositiva es como que va haciendo un borde bastante circunscripto, esto es lo que es algo más tipo pushing microscópicamente. Y esto, fíjense que hay bolitas por todos lados que se van metiendo hacia abajo, esto es un poco más infiltrativo. Estos son dos tumores, para que ustedes sepan, estos son el mismo tumor con distinto tipo de infiltración. Esto es un carcinoma vasocelular de piel. Es el tumor más frecuente de piel, para que se vayan relacionando. Porque todo el mundo conoce lo que es el melanoma y demás, pero el carcinoma vasocelular es el tumor más frecuente de piel. Y cómo un tumor puede tener distintos comportamientos eh, según sus de diferenciación o su alteración genética. Este tiene una diferenciación más benigna, tipo pushing. Este tiene una infiltración, el mismo tumor más infiltrativa y generalmente tiene un poco peor pronóstico. Esto también para que vean algo más infiltrativo, como todas esas glandulitas o todas esas bolitas más lilas se van metiendo para lo que es el tejido más hacia abajo, y todo eso alrededor, más lila, más grisáceo, es el estroma del tumor, que se llama área desmoplásica, que generalmente también está orientado a lo que es algo un poco más maligno. Acá le dejé un poco más o menos, un poco el resumen de todo lo que es más o menos a grandes rasgos, siempre hablando un poco a grandes rasgos de maligno y benignidad. Van a ver que en la próxima clase van a decir, "Oh, no, pero vos me dijiste que OMA era todo benigno, no, que carcinoma era todo maligno". Bueno, un poco volviendo al principio, 2 más 2 es 5.
estas cosas son generalizadas, nada más. Después cada uno tiene su particularidad. Generalmente, bueno, un poco lo que es benigno, generalmente tiene un crecimiento un poco más lento, más progresivo. La cápsula es fibrosa, en crecimiento expansivo, bien diferenciado, no tienen atipía, no tienen pleomorfismo, es decir, las células generalmente son bastante igual y bastante parecidas a lo que es el tumor que le dio origen. El conteo mitótico es bajo y generalmente no se acompañan de lo que es necrosis y hemorragia y no dan metástasis por definición. A diferencia de lo que es el maligno, que es generalmente un crecimiento mucho más rápido, aunque también puede ser lento, obviamente, pero generalmente son más rápidos, tienen el margen este tipo infiltrativo, es decir, no existe un plano de separación entre la lesión y el parénquima circundante. Algunos obviamente pueden ser expansivos, bien localizados y aparentemente encapsulados, como todo. Generalmente pueden ser bien, pero generalmente son medio o pobremente bien diferenciados o anaplásicos, tienen atipías leves, moderadas y severas, presencia de nucleoles grandes y visibles, tienen mayor pleomorfismo, es decir, que las células tienen un montón de distintos tamaños, y el conteo mitótico generalmente es alto. Acompañarse de necrosis y hemorragia y está asociado a metástasis. Todas estas características nosotros las ponemos en lo que es un informe de anatomía patológica y ustedes tienen que interpretar un poco todo esto, saber interpretar estas cosas, porque a veces nosotros tampoco podemos llegar a un diagnóstico de lo que estamos viendo, de que si es una lesión benigna, de que si es una lesión maligna, obviamente. En la práctica diaria las cosas son muchísimo más difíciles y hay un montón de grises en la práctica diaria. Entonces, si nosotros el día de mañana ustedes hacen cirugía y sacan un nódulo en la piel de alguien que no saben qué específicamente es y nosotros le ponemos que generalmente tiene muchas mitosis, que tiene pleomorfismo, que tiene un poco de necrosis y demás, pero que no se puede arribar al diagnóstico debido a la, no sé, a la escasa cantidad de material, no se queden tranquilos, tienen que saberse ustedes que no tienen que quedarse tranquilos y seguir estudiando al paciente. En cambio, si nosotros no le decimos nada de eso, bueno, se pueden quedar un poco más tranquilos y orientar el estudio del paciente hacia otro lado. Como les digo, o sea, nosotros, los patólogos, somos los encargados de ver lo que son las atipías celulares, los pleomorfismos y demás. Ustedes tienen que aprender a interpretar todo lo que son estas palabras y qué significan y cómo seguir adelante hacia el estudio del paciente. Fíjense, esto es una imagen ilustrativa. A la izquierda, bueno, esto obviamente es un útero con las trompas uterinas y los ovarios. A nivel izquierdo, en la pared uterina, ven lo que es un fibroma o un leiomioma, el tumor más frecuente benigno de útero. Fíjense cómo está bien circunscrito en la pared, tiene una cápsula y tiene ese borde tipo pushing. Y más abajo a la izquierda está la representación histológica, donde fíjense que son todas células larguitas, iguales. No hay ninguna diferente con otra, son bastante similares, tienen una orientación media arremolinada, que es medio la característica y demás. Y para que vean macroscópicamente a la derecha, eso es un tumor maligno. Fíjense en el centro, bueno, está representado como lo rojo y lo marrón, eso del centro está representado como si fuera una necrosis. Y todo lo que son las proyecciones digitiformes hacia la pared, eso es lo que hablamos de un borde bien infiltrativo. Y más hacia abajo y a la derecha, fíjense que los núcleos, algunos son alargados, otros son puntiformes, algunas células tienen dos núcleos, hay histológicamente necrosis y hemorragia. Bueno, son todas características que nos hacen diferenciar un tumor que si es benigno o maligno. Fíjense, estos son núcleos chiquititos, benignos, y la fibra lisa del músculo, como se ve histológicamente un tumor benigno. Y fíjense la diferencia entre estas dos imágenes. Abajo a la izquierda tienen para comparar lo que es una imagen benigna y todo el resto es lo que es una imagen maligna. Muchísimos núcleos de diferentes tamaños, diferente pleomorfismo, hipercromacia y demás. Bien, y hay algunos términos que salen un poco de esto, de que es benigno, maligno, mixto y demás, que, bueno, pareció importante recalcar porque se lo van a encontrar muchísimo en la práctica diaria, que son el pólipo, que es un término descriptivo macroscópico, que generalmente los pólipos pueden ser sésiles o lesiones planas, o tener un pedículo y ser con un tallo, que protruyen a la luz de un órgano hueco o superficie mucosa. ¿Cuál es el pólipo o los pólipos más frecuentes de todos? Son generalmente
los de gastrointestinales, pólipos de colon, de estómago, pero también hay muchos, por ejemplo, pólipos de útero y demás. Son proyecciones de tejido hacia la luz que pueden tener o no lo que son tallos o no. Si tienen tallos, son pediculados, es decir, tienen un pedículo vascular en el medio, y si son planos, generalmente son lesiones que les falta el tallo. Esto es una descripción un poco más macroscópica que otra cosa. No es que significa que el sésil es más maligno que el pediculado. Nada, es una cuestión anatómica simplemente. Y hay de diferentes tipos, pueden ser inflamatorios, hiperplásicos, amartomatosos o neoplásicos llamados adenomatosos. Los más frecuentes obviamente son inflamatorios, hiperplásicos o amartomatosos, que en realidad la amartoma es un poco un tejido desorganizado normal dentro de lo que es el tejido normal de ese área. Y lo que más obviamente les tiene que llamar la atención es cuando nosotros, por ejemplo, le ponemos un pólipo adenoma tubular de colon, por ejemplo. Cuando te ponen la palabra adenomatoso ya quiere decir que ese pólipo dejó de ser tan bueno y empezó a ser un poco más maligno. Bien, o que tiene la capacidad de ser maligno. Eh, bien, esto es un poco para que vean macroscópicamente a la izquierda cómo se ve. Bueno, eso sería lo que es la pared de un colon. A la izquierda tienen lo que es un pólipo sésil, es decir, que no tiene pedículo, y a la derecha un pólipo pediculado, que es el eje vascular ese que tiene proyectando hacia la luz. No es que hablan sobre benigno o maligno, pero bueno, tienen que saber que existen esos dos tipos de pólipos, y a la derecha se observa un pólipo, cómo se ve en una colonoscopía un pólipo, eso es un pólipo sésil, es decir, que no tiene pedículo. Y esto es microscópicamente como nosotros vemos un pólipo. Yo sé que es muy difícil orientarse. Abajo es lo que es como si ustedes estuvieran viendo una mucosa normal abajo, y toda esa bola que va para arriba, fíjense que se hace un poco más lila, las glándulas empiezan a tener diferentes tamaños, se empieza a ver todo un poquito más oscuro hacia la parte superficial. Bueno, eso es toda la parte adenoma, es decir, la parte maligna de lo que es el pólipo. Un poquito más de lo mismo. Bien. ¿Qué es el amartoma? Una masa formada por tejidos maduros propios del órgano de origen, pero desorganizado. Se los considera siempre procesos malformativos, pero pueden entrar en la categoría de tumores benignos. Es decir, puede haber amartomas, por ejemplo, en el estómago, que, como ustedes saben, las capas de estómago son mucosa, submucosa, muscular y serosa. Bueno, todo eso puede estar desorganizado. Puede en la mucosa haber un poco de músculo, un poco de tejido adiposo y demás. Nada, es un tejido que es de la zona, pero está desorganizado. Simplemente para que sepan que un armartoma en realidad es una malformación y que a veces se lo consideran tumores benignos. Y un coristomas o restos heterotópicos son masas de tejido maduro normales ubicados en una ubicación que no le corresponde. Generalmente restos pancreáticos en estómagos. Es decir, estamos hablando de cosas generalmente benignas, pero el amartoma, recuerden que es tejido de la zona. Es decir, nosotros en estómago, por ejemplo, podemos encontrar tejido desorganizado, pero que corresponda a lo que es estómago. Eso es un amartoma. En cambio, un coristómago o resto heterotópico es un tejido desorganizado, maduro, porque tampoco no es patológico ni nada, es un tejido normal, pero que no es de esa zona, como por ejemplo en páncreas. Nosotros a veces te hacen una endoscopía, te sacan un nodulito de estómago y nosotros vemos tejido pancreático. Y eso es algo que realmente no tendría que estar ahí, pero nada, son restos estereotópicos que se llaman, pero pueden dar síntomas más que nada porque, por ejemplo, las enzimas pancreáticas, un tejido pancreático en estómago, va a secretar enzimas pancreáticas que normalmente no tendrían que estar ahí, entonces van a producir algún síntoma como una gastritis, erosionar la mucosa y demás. Pero bueno, para que sepan un poco la distinción entre lo que es un amartoma y un coristoma. Básicamente son tejidos organizados, nada más que uno corresponde al tejido donde le dio origen y el coristoma es de otro lado. Los papilomas son Profe, los... Sí. perdón, ¿por qué se consideran el amartoma y el coristoma como tumores en sí cuando en realidad no serían neoplasias estrictas? En realidad entran dentro de la clasificación de, como un poco hablaba de lo que al principio no se los considera neoplasias, se los considera tumores. Es decir, un crecimiento desorganizado del tejido. Pero no se los considera, o sea, como neoplasias,
eh, en sí, sino como que Claro, hoy en día se los toma más como malformaciones o alteraciones de nacimiento que neoplasias. Se los va a considerar siempre un poco lo que son tumores. Si volvemos un poco a a la definición de lo que es un tumor es la proliferación de células de cualquier tipo, y puede ser, por ejemplo, un tejido inflamatorio, es un tumor y no es una neoplasia. Entonces, bueno, estos están dentro de lo que son esos tumores, no son neoplasias estas, son malformaciones, que pueden ser claro, propias del claro. mismo tejido o del tejido correspondiente. Pero no, eso, quédate tranquilo que no se consideran neoplasias, sino como tumores o malformaciones de esa zona, nada más. Claro, claro, yo porque tenía entendido que tumor y neoplasia se podían utilizar como sinónimo, pero no, no es lo En más la, preciso. claro, en la práctica diaria, ustedes van a usar tumor y neoplasia como lo mismo. Si Claro, vos vas un poco a la etimología de la palabra, ustedes tienen que saber el día de mañana cuando sean médicos que tumor en realidad es una proliferación de células de cualquier cosa. Como te vuelvo a decir, puede ser, por ejemplo, un absceso, es un tumor, pero no es algo neoplásico. Que hoy en día se utilice tumor en sinónimo de neoplasia, bueno, es una práctica que en realidad está mal utilizado, porque no son sinónimos. El tumor hace referencia claro, a cosas que pueden ser traumáticas y demás. Por ejemplo, lo que es un hematoma, es decir, una colección de sangre por un traumatismo, es un tumor. Pero bueno, hoy en día la palabra está mal utilizada como neoplasia. Esto entra un poco dentro de lo que son tumores, es decir, masas formadas por tejidos, pero que no entran dentro de lo que es la parte neoplásica. perfecto, No sé, gracias. ¿quedó en claro? Pues si no lo vuelvo a Sí, explicar un sí, poco sí, más. A veces sí, sí, medio... quedó claro. Bien. Los papilomas son un poco más o menos como los pólipos, pero nada más que generalmente se dan en las en las superficies epiteliales, es decir, en lo que es piel o mucosas con tejido epitelial, que son más que nada la boca, eh, que son proyecciones digitiformes, verrugosas, que nacen de la superficie epitelial. Papilomas escamosas, células transicionales, bueno, a veces también hay en vejiga y demás, pero bueno, nada, son proyecciones son como pólipos, más o menos para que tengan una idea, pero de epitelio escamoso. Y los blastomas se designa de este modo a tumores de aspecto primitivo embrionario muy inmaduro con alto potencial de agresividad. Retinoblastoma, neuroblastoma y hepatoblastoma. Estos son los tumores embrionarios un poco más conocidos o que más se van a encontrar el día de mañana. Más que nada para que sepan que cuando se habla de algo blastoma, algo blástico, es algo que viene de la parte embrionaria, es decir, de nacimiento, que pasó generalmente o que tuvo alguna alteración un poco a nivel de fetal. Después vamos a hablar un poquito de lo que es el retinoblastoma. Pero bueno, los más que van a escuchar en la práctica diaria es el retinoblastoma, el neuroblastoma y el hepatoblastoma. Después la definición de lo que es un quiste. ¿Qué es un quiste? Un término descriptivo que se utiliza para definir lesiones cavitadas. La naturaleza de un quiste puede ser neoplásica, benigna o maligna, pero también puede ser inflamatoria o traumática. Tienen una o varias cavidades, unilocular, bilocular, multiloculadas y demás. Los quistes de por sí le presentan cápsulas verdaderas, es decir, a ustedes cuando en una ecografía le pongan que lo que están observando tiene una cápsula verdadera, eso se lo va a informar el que tiene diagnóstico por imágenes, está ante la presencia de un quiste, porque a veces hay lesiones que simulan los quistes pero que no tienen paredes propias. Bien, y el contenido del quiste puede ser líquido, sanguinolente, purulento, absceso, necrótico, mucoide y demás. Y el revestimiento de un quiste puede ser epitelial o no, y también puede ser benigno o maligno. Un poco volviendo a lo que hablábamos recién, un quiste puede ser un tumor. Te pueden decir que es un tumor, es decir, algo que está ocupando un lugar en un lugar donde no tiene que estar. Después, si es neoplásico o no, es otro tema, pero el término tumor y neoplasia hoy en día están utilizados mal como sinónimo. Usted tiene que saber que el tumor puede abarcar esto, puede ser un quiste, puede ser un pólipo, puede ser un traumatismo, un hematoma y demás. Neoplasia ya es otra cosa. Ya el término neoplasia, para recordar un poquito lo que hablábamos al principio, la neoplasia es cuando la célula tiene una alteración clonal, es decir, tiene una mutación genética específica a la célula. En cambio, lo que es, por ejemplo, un traumatismo donde se hace un proceso inflamatorio y se genera un tumor, son células normales, son polimorfos
nucleares que se están juntando en la zona, pero no tienen ninguna alteración genética. Están haciendo cuál es su función, o sea, tratar de defender el organismo ante algo externo, nada más. Pero esas células, a diferencia de las neoplasias, no tienen esta alteración genética. Esto es un riñón, y bueno, en esa parte central, en la parte mesorrenal, es un quiste de riñón, que son, bueno, bastante frecuentes. Esto es lo que es un papiloma. Fíjense las famosas verrugas vulgares, o sea, lo que vos decís verrugas vulgares, en realidad son papilomas. Y esto es para que vean un poco histológicamente cómo nosotros vemos los papilomas en la piel. Abajo, vean que hay poquito como lo que sería más piel normal, y para arriba todas esas bolas son eh, proyecciones de tejido escamoso que forman estas proyecciones hacia la superficie, que son considerados los papilomas. Bien, otro término que vamos a encontrarnos mucho a lo largo de este año son lo que es metaplasia y displasia. Metaplasia es un cambio adaptativo, sustitutivo de un tipo celular por otro. Es decir, el cambio adaptativo este es en respuesta generalmente a algo externo que el tejido se tiene que adaptar. Hay dos casos concretos que lo van a encontrar muchísimo de acá hasta que se mueran, que es la metaplasia del fumador, que es cuando el tejido respiratorio se vuelve escamoso, es decir, el tejido, ustedes más que nada recuerden de lo que es la parte respiratoria, tiene un epitelio cilíndrico ciliado, simple. Cuando uno empieza a fumar, es decir, entra lo que es un agente nocivo externo, el humo, daña lo que es este tejido que normalmente no está acostumbrado a estar en contacto con el humo. No es algo normal fumar para el ser humano, para el cuerpo. Entonces lo interpreta como algo maligno, como algo que realmente no tiene que estar ahí. Y entonces empieza a generarse, obviamente, todos mecanismos adaptativos. Es decir, el cuerpo humano no es que se queda tranquilo y ya fue, no importa, este humo no pasa nada. No, tiene que tratar de sobrevivir a eso. Entonces se empieza a tener una serie de cambios adaptativos. ¿Qué hace? Se transforma en un tejido un poco más resistente. En este caso, lo que es el epitelio escamoso. El otro era simple, este agrega varias capas y genera lo que es este cambio o esta metaplasia escamosa que se llama en lo que es la parte respiratoria. Y otro cambio adaptativo importante es, por ejemplo, el famoso reflujo gastroesofágico, o cuando vos tenés pirosis, o cuando tenés lo que es el reflujo, esa acidez que a vos te das, que a veces te sube por retroesternal. Bueno, eso es el ácido del estómago subiendo a través del esófago. Eso se llama reflujo gastroesofágico, y, y volvemos un poco a lo mismo. El ácido del estómago, la celularidad del esófago es epitelio estratificado. En cambio, la del estómago son glándulas. Es un epitelio glandular y es un epitelio simple cilíndrico que tiene glándulas y secreta. Es decir, la parte del esófago no está acostumbrado a tener ácido. Entonces, cuando el reflujo, por X motivo, vuelve a lo que es el esófago, empieza a dañar un poco lo que es la mucosa esa. Entonces, el tejido ese empieza a tener cambios un poco más adaptativos. Decir, che, loco, hay algo ácido acá que me está haciendo mal, lo tengo que cambiar, porque me va a hacer mal. Entonces, lo que hace el epitelio escamoso del esófago es transformarse en tejido de estómago, glandular. Entonces a nosotros cuando nos dan una biopsia de esófago, perdón, y vemos tejido de estómagos, es algo que nos tiene que llamar un poco la atención, decir, che, esto no está acá. Bueno, y además obviamente con los antecedentes del paciente que tiene gastritis, reflujo y demás, podemos llegar a lo que es el diagnóstico de una metaplasia. ¿Por qué es importante la metaplasia? Porque, o sea, el cuerpo es inteligente, está bárbaro, hace cambios adaptativos, se prepara para esto, pero los cambios adaptativos empiezan a tener mucha más propensión a tener cambios genéticos, y esto es un aviso de que si esto progresa, probablemente se transforme en lo que es una displasia. La displasia ya es una proliferación clonal localizada en el epitelio que no infiltra. Vamos un poco a desglosar esto. Es decir, la metaplasia cambia un poco lo que es un tejido por otro. Pero ya cuando la metaplasia, después de mucho tiempo, vos no dejaste de fumar, no tomaste, no solucionaste lo que es la gastritis, ese agente externo va a seguir dañando lo que es el tejido. El tejido tiene un límite.
y a medida que constantemente se va reemplazando lo que es el tejido, empieza cada vez que hay una mitosis en el cuerpo humano, hay riesgo de que esa mitosis se produzca mal, es decir, que esa división celular en toda la alteración del gen salga mal. Entonces, a medida que nosotros con agentes externos decimos que, o sea, proponemos a que haya cada vez más mitosis, la probabilidad de que algo salga mal es mucho mayor. Entonces, el paso previo es una metaplasia que si con el paso del tiempo nosotros no hacemos nada puede progresar a lo que es una displasia, que es una proliferación clonal localizada en el epitelio que no infiltra. Estos son lo que son llamados los carcinomas in situ. Son tumores que están dentro de lo que es la mucosa, es decir, que todavía no tienen potencial infiltrativo y son localizados. Cuanto más alto grado tenga la displasia, más posibilidad de transformarse en un tumor benigno. Esto es lo que se llaman las lesiones precancerosas. ¿Cuál es la más común de estas? El HPV en cuello uterino, cuando a un PAP le ponen L-SIL, es un slow, es decir, una lesión de bajo grado. Y HSIL, high, es una lesión de alto grado. Obviamente todas las lesiones empiezan con bajo grado y van progresando hacia un alto grado. Cuando llegan a un alto grado y todavía este agente externo sigue haciendo daño, esta proliferación puede romper ese epitelio y transformarse ya en un cáncer. Estas son las famosas lesiones preneoplásicas, perdón. Eh, Profe, sí, en la sí. metaplasia se puede hablar de pleomorfismo, es decir, cuanto más pleomorfismo haya, eh, más posibilidad de displasia hay. No, el pleomorfismo es o sea, a ver, si bien puede haber pleomorfismo, generalmente no te quedes con ese concepto. El pleomorfismo generalmente habla un poco de la alteración o la multivariabilidad de tamaños celulares, de formas celulares. La metaplasia es como que yo saco un pedazo de esófago, de epitelio escamoso de esófago y pongo un pedazo de estómago, pero es un tejido normal de estómago que está en un lugar que no tendría que por qué estar, pero no tienen generalmente ese pleomorfismo de las neoplasias malignas, no tienen esa alteración o esos núcleos muy diferentes y demás. Es un tejido normal, o sea, que normal de otro lado, pero que está ahí y se produjo ahí para poder sostener este agente causal externo. Dale, gracias. ¿Eh? Bárbaro. Profe, Sí, por ejemplo, en el caso del carcinoma in situ, del cuello uterino, que sería una displasia, ¿eso sí. puede comenzar como una metaplasia o no siempre? No siempre, no siempre. Específicamente, después ya cuando veamos en la parte de órganos reproductores, nos vamos a detener un poquito más en la parte esta de la cáncer de cuello uterino, de las lesiones preinvasoras y demás. Si bien está buena la pregunta, lo más común es que en el cuello uterino surja solamente como una alteración molecular dentro de la célula que lo que hace que pase esta celularidad no es una displasia, sino el virus del papiloma humano, que es el HPV. Claro. Es lo que hace que esa célula empiece a tener una displasia, no es necesariamente tener una displasia. Es decir, no toda displasia tiene una metaplasia previa. Claro, no Claro, necesariamente. Buenísimo. claro, no es una secuencia que va a pasar en todos los tumores que haya metaplasia y después displasia. Puede pasar, pero no es la regla. Generalmente Buenísimo. la displasia surge porque, por ejemplo, lo que es un carcinoma in situ de piel no tiene una metaplasia de la piel. Generalmente lo que es el rayo ultravioleta del sol produce una alteración genética en la célula basal de lo que es el epitelio y directamente empieza como una displasia. No hay una metaplasia previa. Sí, importante saber de que hay lugares donde si nosotros, por ejemplo, en una biopsia le ponemos una metaplasia, ojo, porque eso si nosotros, bueno, lo controlas a largo plazo, puede progresar a una displasia, pero no toda displasia empieza con metaplasia. Eh, sí, las metaplasias que pueden progresar a tumores son un poco estas dos. La parte de escamosa, por ejemplo, por qué hay, o sea, por qué hay Sí, por carcinomas. exposición Sí, prolongada a agente externo sería. claro, claro, claro. Porque vos, por ejemplo, si en el caso de tumores de pulmón, que es la próxima clase, ustedes van a ver que
el carcinoma escamoso de pulmón es recontra frecuente. Y vos decís, ¿por qué si no hay epitelio escamoso? ¿De dónde salió el epitelio escamoso? Bueno, pero la alta tasa de fumadores hace que haya un montón de displasia en la población y que el tumor escamoso sea frecuente, pero por la alta tasa de fumadores. Porque si, por ejemplo, hoy para mañana todo el mundo deja de fumar, se elimina lo que es el cigarrillo y todos los agentes externos de humo y demás, el tumor más frecuente va a pasar a ser el adenocarcinoma, porque el tumor, porque las glándulas es el epitelio normal de lo que es el pulmón. Bien, seguimos un poco. Y bueno, después otro, por ejemplo, otra metaplasia que con respecto a lo que es, volviendo un poco a entender un poco esto, que en el esófago, por ejemplo, el tumor más frecuente tendría que ser el carcinoma escamoso, porque tiene epitelio escamoso, pero hay adenocarcinomas, es decir, glándulas formadores de tumor en esófago, porque le dan en esta metaplasia de estómago. Hay glándulas de estómago que después, obviamente, proliferan lo que es un tejido glandular. Pero también, si por ejemplo nunca más existiera lo que es el ácido en el esófago, el tumor más frecuente sería el escamoso. Bien, esto es un poco lo que decíamos recién, lo que es displasia carcinoma in situ, es un crecimiento desordenado neoplásico que se aplica preferentemente a los epitelios, es decir, lo que son más que nada epitelios y partes mucosas. El desorden arquitectural puede afectar solo la parte basal. Generalmente, bueno, para grandes rasgos por concepto, sepan que en un epitelio la parte basal es la parte proliferativa, es la célula que es la célula madre, es la que nunca muere y las células van progresando hacia arriba y van muriendo. ¿A qué quiero decir con esto? Que la clonalidad, o sea, la parte de la clonalidad de la célula, lo que produce la célula siempre está basal. Entonces siempre la primera parte mala sería la displasia o donde se altera la clonalidad de esa célula, generalmente es en la parte basal. Entonces siempre la parte más atípica en un principio va a estar en la parte basal, que es la parte proliferativa. Eso es lo que se llama, por ejemplo, nosotros cuando vemos, yo ahora después le voy a mostrar una imagen. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, nosotros las displasias de bajo grado en cuello uterino, LSIL, están solamente afectando lo que es la parte basal del tejido. En cambio, ya cuando son más altas, moderadas, ya afecta todo el espesor del tejido. Y otro concepto, siempre tienen que tener en cuenta que las displasias, esto es un carcinoma in situ, es decir, que está solamente localizado en la parte de la mucosa o el estrato. No está en la parte estromal o submucosa y demás, porque si no, ya ahí estamos hablando de un tumor, perdón, de una neoplasia infiltrativa, de algo más maligno. La displasia siempre está localizado, siempre es in situ, no tiene capacidad de hacer metástasis. ¿Por qué no tiene capacidad de hacer metástasis si es algo maligno, me está diciendo? Bueno, es volver un poco a la base de por qué estudiaron 2 años antes, histología normal y demás, que los epitelios son avasculares, es decir, no tienen vasos sanguíneos. La parte de la parte sería del estrato superior, solamente se ve nutrida por ósmosis por la parte inferior, que es la parte estromal o submucosa. Es decir, la displasia en sí, la parte superior del estómago no tiene vida propia. Bien, las displasias de alto grado son preinvasivas porque están limitadas a la membrana basal, solamente, es decir, eso es un poco lo que diferencia algo maligno benigno, es que no superan lo que es la membrana basal. Y se las puede también encontrar como neoplasias intraepiteliales. Bien, esto es un poco lo que decía antes. Fíjense a la izquierda, es un tejido normal, todos los núcleos, como de la parte basal, van progresando y van madurando hacia la parte más superficial. Y el SIN1, SIN2, SIN3, bueno, hoy clasificado como L-SIL, H-SIL, quédense un poco. Con eso, que la parte más de L-SIL, la parte de bajo grado, fíjense como la parte más oscurita solamente está en la parte de abajo, es decir, la clonalidad maligna solamente ocupa un tercio inferior, en cambio ya en la moderada grave ocupa 2 tercios o los 3 tercios. Esa es un poco la progresión en el tiempo de lo que es el, el carcinoma in situ de cuello uterino. Esto es como nosotros, para que vean más o menos, para cómo nosotros nos damos cuenta de lo que es una biopsia de cuello uterino. En la izquierda es un tumor, perdón, un epitelio normal de cuello uterino, glucogénico, estratificado, y como a la derecha se ven todos los núcleos desordenados de diferentes tamaños, hipercromáticos y que ocupan todo el espesor. Esto de la derecha, como ocupa todo el espesor, como ocupa toda la parte bien del epitelio, es un carcinoma in situ, o sea, grado 3, de alto grado. Fíjense que abajo de esa imagen hay como algo más clarito que es el estroma,
pero no hay ninguna célula maligna dentro del estroma. Es decir, que algo in situ, que está localizado todavía, que no infiltró y que es benigno. O sea, es precanceroso, no es benigno en sí, sería. Profe, Sí, una consulta, la velocidad, o sea, digamos, el grado de SIL de la displasia, sí. va a indicar el aumento, o sea, cuanto más alto sea, va a indicar que más rápido va a ser el desarrollo de esa neoplasia, Sí, o por cuando qué es en grado. vos haces más que nada el grado de diferenciación de mitosis y demás. Lo que dijiste de HSIL, L-SIL, todo eso. Bien. Bueno, no te escuché bien porque se cortó un poco si me puedes repetir la pregunta, pues se cortó un poco. Que si clasificarlo, las displasias en lo que vos dijiste como HSIL o L-SIL, es para determinar la velocidad del desarrollo y crecimiento de esa displasia, o Claro, para qué sirve. claro. O sea, lo que hace, nosotros le ponemos L-SIL o H-SIL, es en cuanto a nosotros guiamos el tratamiento y el pronóstico del paciente. Vos, por ejemplo, si un paciente, porque es importante saber si es de alto grado o bajo grado, obviamente que si la historia natural de esto, si vos no haces nada, el L-SIL se va a transformar en H-SIL en un cierto porcentaje, no siempre. Pero si ese tumor, o sea, si esa célula ya está destinada genéticamente a producir un tumor, a lo largo del tiempo va a pasar de L-SIL a H-SIL y se va a producir un tumor. ¿Por qué es importante? O sea, ¿a qué vamos nosotros? ¿Por qué informamos L-SIL y H-SIL? Porque tienen distintos manejos terapéuticos. El L-SIL, la lesión de bajo grado, generalmente nosotros la informamos en PAP, en el Papa Nicolau, no la informamos en la biopsia. ¿Qué se hace? ¿Cómo es la metodología? Es un poco un terreno que igual van a ver un poco más adelante, los próximos años, tampoco los quiero confundir un poco, pero por ejemplo, los protocolos hoy en día dicen que si vos diagnosticás un LSIL, la conducta es recién hacer un PAP a los 6 meses o al año. ¿Por qué? Porque la mayoría de los LSIL resuelven solos. Ahora, si vos, por ejemplo, el año pasado diagnosticaste un LSIL y este año lo volvés a tener al LSIL, bueno, ya estamos hablando de que el virus y la parte esta mutó, o sea, y persistió en el tiempo y tiene ya más probabilidad de generarse un HSIL y ahí ya tiene otra conducta, que es biopsia, realizar cono, ya tenés que hacer un tipo de tratamiento. Pero eso es un poco el objetivo de pues, nosotros diagnosticar lo que es LSIL con HSIL. Es un poco el manejo y el pronóstico del paciente. No sé si venía esto un poco la pregunta o me fui para otro lado. No, exactamente, gracias. Bien, de nada. Eh, pero bueno, esto, como le digo, es algo, la parte más terapéutica de todo esto, tampoco no lo quiero avasallar un poco o decir información que no necesitan, ya de por sí tienen que aprender un montón de cosas este año que tampoco quiero darle de más información que los pierdan. Pero es un poco eso, a ver, esto específicamente en lo que es cáncer de cuello uterino porque el cáncer de cuello uterino crece muy lento. Es uno poco de los beneficios. O sea, hoy en día que una mujer tenga cáncer de cuello uterino es un fracaso en el sistema de salud. Ténganlo en cuenta así, porque si, o sea, el PAP es una técnica barata, eficiente y de alcance a todo el mundo. Que no se hagan, bueno, hay fracasos. Hay fracasos en el sistema de salud que es un tumor que generalmente tarda aproximadamente entre la lesión preneoplásica, es decir, este LSIL, y un cáncer infiltrante de cuello uterino, más o menos puede llegar a pasar entre 5 a 10 años que se produzca todo esto. Y si una mujer se hace el pago o los controles todos los años, es un fracaso. Eh, pero bueno, hay muchas cosas en la práctica diaria que son bastante difíciles y que no vienen a esta parte teórica. Bien, otra característica de lo que son los tumores es la infiltración, invasión y destrucción del tejido circundante. Acá es cuando una neoplasia, la parte in situ deja de ser una neoplasia in situ, es decir, cuando rompe la membrana basal, cuando rompe esa célula y empieza a invadir lo que es el estroma, la parte subyacente, deja de ser algo in situ y pasa a ser infiltrante. Esto van a haber biopsias que pueden ser carcinomas in situ o carcinomas infiltrantes. Ya cuando dice infiltrante es que tiene la capacidad de metastatizar. ¿Por qué tiene la capacidad de metastatizar? Porque ya entró en terreno donde están los vasos sanguíneos. Recuerden que la parte superior era avascular, entonces no tenía vasos sanguíneos y no podía hacer metástasis. Ahora, como rompió esa membrana basal
y entró en contacto con los vasos, ya tiene poder de hacer metástasis. Obviamente, mientras más profundo, mientras más grandes vasos toque, mayor probabilidad de hacer metástasis. Pero bueno, eso es otro tema. Los tumores benignos generalmente tienen una cápsula, mientras que los malignos no poseen la misma y tienen mayor capacidad de invadir, infiltrar y con esto metastatizar. ¿Qué es la metástasis? Implantes tumorales sin continuidad con el tumor primario y el sello distintivo de los tumores malignos. Es decir, no confundan metástasis con infiltración local. La infiltración local es un avance loco regional local del tumor. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Un tumor maligno de tiroides infiltra la tráquea, no es una metástasis. ¿Por qué? Porque el tejido está al lado, la tráquea está al lado de la cosa y fue algo por continuidad. Nosotros macroscópicamente y microscópicamente podemos ver que el nódulo nació de tiroides y a lo largo de todo ese trayecto hay células tumorales que fueron infiltrando lo que es la tráquea. Una metástasis es cuando el tumor de tiroides, por ejemplo, tiene, no sé, un nódulo en un pulmón. Ahí no estás muy cerca, entonces vos decís, sí, che, ya no hay una relación anatómica entre lo que es tiroides y pulmón. Entonces, sí, estamos hablando de lo que es una metástasis. Sí, importante diferenciar eso, infiltración local de metástasis. Metástasis es a distancia. Generalmente cuando más rápido crezca un tumor, mayor es su tamaño y menos diferenciado sea, es probable que se asocie más a metástasis. Y a veces, bueno, a veces esto más que nada para que sepan, a veces la metástasis es el primer síntoma que va a tener el paciente. ¿En qué lo van a ver muchísimo este año cuando hagan práctica y demás? Tumores de páncreas, de cola de páncreas principalmente, son tumores que generalmente presentan metástasis, o sea, el primer síntoma es la metástasis, no porque haya sido un error médico o algo, o el tumor en sí, sino porque la localización de la cabeza, de la cola del páncreas, perdón, es una localización que generalmente no da síntomas de nada, o te puede llegar a dar alguna molestia estomacal o algo, y nada más. Como no tiene ninguna estructura cercana y demás, como para decir, che, me está molestando y demás, generalmente el tumor crece tanto que la metástasis recién la metástasis, por ejemplo, a nivel de hígado, es un poco la primera manifestación de este tumor. Las vías de diseminación pueden ser directas o siembras directas en cavidades corporales. La diseminación linfática a través de las rutas normales de drenaje, es decir, los ganglios afectados, los primeros ganglios afectados son los locos regionales. Esto viene un poco de que van a empezar a escuchar un poco lo que son los ganglios centinelas. ¿Qué son los ganglios centinelas? Los ganglios centinelas es el primer ganglio que filtra el tejido o sea, de dicho tejido. Lo van a escuchar muchísimo con lo que es, por ejemplo, melanoma y mama. Eh, pero bueno, para que sepan más que nada que un poco saber anatomía, sabes un poco lo que hablaba de ganglios supraclaviculares. Los ganglios supraclaviculares son un poco la primera vía linfática, ya sea de pulmón, tiroides y mama. Entonces, por saber un poco de anatomía, puedes orientarte hacia dónde viene lo que es el tumor. Y la diseminación hematógena generalmente se da en hígado y pulmón. ¿Por qué es esto? Simple, volvemos un poco a la base de la anatomía. El hígado y el pulmón son los órganos más vascularizados. Una cuestión estadística pura. Al tener más vasos sanguíneos, más probabilidades que hagan diseminación hematógena. En líneas generales, los carcinomas tienden a dar metástasis linfáticas, es decir, los tumores epiteliales de origen epitelial o mucosas tienen más probabilidad de ser por vía linfática, es decir, a los ganglios linfáticos, y los sarcomas, es decir, los tumores mesenquimales, ya sean músculo, grasa, hueso, todo lo que es cartílago y demás. Generalmente le gusta un poco más lo que son los vasos sanguíneos porque generalmente están un poco más irrigados toda esta zona. Obviamente que cualquiera de los dos puede dar metástasis por cualquiera de las dos vías. Esto es un concepto general, simplemente. Y lo que habla un poco de la siembra en cavidades corporales o la siembra directa, esto es un poco a lo que hace referencia más que nada a los tumores de ovario o de útero, que hacen una siembra en lo que es peritoneo. A eso hace referencia a lo que son siembras directas corporales. Esto es una representación un poco bibliográfica de lo que es el tumor, cómo hace la metástasis. Por ejemplo, en la parte superior podemos ver un tejido donde se rompe la membrana basal más rosadita, el tejido empieza
el tumor, perdón, empieza a infiltrar todo lo que es el tejido subyacente, toca lo que es un vaso. Fíjense que ahí a la parte de la derecha hay un vasito más chiquito, eso es lo que se llama angiogenia o neovascularización, que es una característica de los tumores, es decir, que los propios tumores son autónomos, volviendo un poco a lo que es la parte más de introductoria de todo esto, es decir, que los propios tumores forman sus propios vasos, de esa manera subsisten un poco. Como ven, la neoplasia infiltra lo que es la pared del vaso, empiezan a viajar todo lo que son émbolos tumorales, que se llaman, es decir, conjuntos de células tumorales, hasta que chocan a través de factores quimiotácticos, es decir, que atraen lo que es la célula, vuelven a infiltrar lo que es la pared de vaso, pero a distancia, e infiltran un tejido que nada tiene que ver. Por ejemplo, un cáncer de colon que hace metástasis en hígado. Hay dos casos particulares, más que nada para que sepan. No los quiero enredar un poco mucho, quédense igual un poco con la idea de la anterior, pero las metástasis, hay dos casos particulares que en la práctica diaria no responden un poco a todo esto. Uno es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central no da casi los tumores ni del sistema nervioso central. La mayoría son benignos, entre comillas, pero tienen la mayoría comportamiento maligno. ¿Por qué es esto? Porque más que nada por un tema de física pura, de que el cráneo no puede expandirse, cualquier cosa que crezca ahí va a dar síntomas y va a comprimir cualquier cosa. Entonces, los tumores generalmente del sistema nervioso central no es que no dan metástasis, sino que los síntomas o la muerte del paciente llega mucho antes de que ese tumor pueda producir lo que es una metástasis. Y los carcinomas vasocelulares, acuérdense que carcinoma es algo, el sufijo de maligno. Vaso hace referencia a la célula basal y bueno, y celular a la célula de abajo de la piel. El carcinoma vasocelular es un tumor maligno, el tumor más maligno de piel, pero que la probabilidad de que haga metástasis es muy poca debido a la poca infiltración que tiene en el tejido infiltrante. Pero bueno, nada, esto es un poco para que vean que en la medicina hay muchos grises, no es todo blanco y no todo es negro. Y obviamente todos los que son los tumores llamados líquidos, leucemias, siempre se consideran sistémicos, porque obviamente tienen su origen en lo que es ya sea médula ósea o sangre, y obviamente no tienen un límite anatómico específico. En cuanto a las metástasis, bueno, generalmente son obviamente de muy mal pronóstico, poco curables. Hoy en día hay casos excepcionales que pueden ser resecables, principalmente a nivel de hígado y pulmón. En cuanto a las manifestaciones clínicas, diagnóstico y estratificación tumoral, los síntomas, bueno, pueden ser un poco lo que hablábamos antes, efectos compresivos locales, que un tumor sea morfológicamente benigno, no es sinónimo que tenga un comportamiento clínico benigno. Por ejemplo, un adenoma hipofisiario, es decir, hipófisis, eh, como les decía recién, al tener un crecimiento donde el tumor no puede expandirse sin comprimir cualquier otra estructura adyacente, generalmente el adenoma es un tumor benigno, pero empieza a comprimir lo que es el quiasma óptico, entonces el paciente empieza a tener ceguera, puede producir hipertensión endocraniana, bueno, y un montón de síntomas más, pero que solamente por crecer nomás tiene y no puede expandirse físicamente a otro lugar, tiene un comportamiento maligno, aunque histológicamente son benignos. Bien, las manifestaciones asociadas a compresión, pues síndrome de vena cava superior, esto un poco lo van a ir viendo en todo lo que es la parte de semiología, hipertensión endocraniana, síndrome de compresión medular, paraplegia, cuadriplegia. Es decir, por ejemplo, meningiomas. Los meningiomas son tumores benignos de las meninges, pero volvemos un poco a lo mismo. Son tumores que histológicamente son benignos, pero ya cuando crecen un poco empiezan a comprimir todas las estructuras cercanías, como por ejemplo los nervios y demás, y empiezan a producir una sintomatología grave por más que su cuadro histológico sea benigno. La caquexia cancerosa, pérdida progresiva de masa magra y adiposa acompañada de debilidad, anorexia y anemia. Esto generalmente es debido a factores solubles secretados por el tumor, es decir, células inflamatorias del huésped, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interferón. Síndromes paraneoplásicos es otro concepto que tienen que saber un poco, que son manifestaciones clínicas en los pacientes con cáncer no relacionadas a la masa tumoral o sus metástasis. La forma más frecuente a través de la elaboración de ectópica de hormonas, pero también existen manifestaciones cutáneas, musculares, metabólicas, renales y hematológicas. Esto es un poco
para que les quede en claro lo que es el concepto de que los síndromes o una alteración o una manifestación paraneoplásica no es lo mismo que una metástasis. A mí, yo me acuerdo cuando estaba en la facultad, me costó horrores entender esto. Puede ser simple, pero no tanto es. O sea, o por ejemplo, una metástasis es, por ejemplo, volviendo un poco a lo que es pulmón, un cáncer de pulmón que hace metástasis en hígado. El nódulo ese puede producir alteraciones hepáticas, pero propias del nódulo de la metástasis. En cambio, el síndrome paraneoplásico es alguna manifestación extra, o sea, que no tiene origen con pulmón, por ejemplo, pero que está relacionada con una masa producida por el tumor. Por ejemplo, ¿cuál es lo más frecuente? Que, por ejemplo, tumores de pulmón, el paciente presente a nivel de laboratorio una hipercalcemia. Entonces, o un hiperparatiroidismo, o un Hashimoto, o un miastenia gravis, o pueden producir fallas renales, o, por ejemplo, eh, embolias a nivel de hematológicos, lo que llaman el síndrome de Virchow, que es más que nada lo que son embolias paraneoplásicas, es decir, vos no tenés ninguna alteración en la sangre que te produzca un émbolo y no hay explicación, bueno, busca que puede llegar a ser alguna manifestación paraneoplásica, es decir, que el tumor está produciendo algo muy diferente a lo que es el tejido que le dio origen, pero está dando un síntoma totalmente frecuente. Por ejemplo, lo que decíamos un poco, lo que es la parte de un cáncer de pulmón que es de hipercalcemia. ¿Por qué es de hipercalcemia si no tiene nada que ver con lo que es la producción de calcio? Bueno, son alteraciones moleculares que va produciendo la célula y llegan a la producción excesiva de lo que es el calcio. Eh, a veces son las primeras manifestaciones clínicas de estos síndromes paraneoplásicos. Esto más bueno, obviamente no para que sepan, pero para que vean que los síntomas paraneoplásicos son recontra frecuentes y siempre hay que sospecharlo cuando vos, por ejemplo, estás estudiando a un paciente por hipercalcemia, estudias tiroides, riñón y demás, y está todo bien. Bueno, te tiene que llamar un poquito la atención y decir, che, esto puede llegar a ser algo paraneoplásico que venga de otro lado. El síndrome de lisis tumoral se produce porque la lisis tumoral es espontánea y frecuentemente se da por post-tratamiento, esto generalmente. ¿Qué pasa con esto? La clonalidad de las células, o sea, la reproducción rápida de la célula, la quimioterapia donde ataca principalmente, obviamente hoy en día son un poco más específicas las quimioterapias, pero la mayoría de las quimioterapias atacan lo que es la parte de la mitosis, de la reproducción celular. Pero bueno, como todo, como van a ver cuando vean fármaco, no son tan específicos los tratamientos. Es decir, yo ataco la mitosis del tumor, pero también ataco la mitosis normal del tejido. Entonces empieza a haber un quilombo por todos lados, no solamente lo del tumor. Entonces esos son los síntomas que generalmente producen los tratamientos oncológicos, porque destruyen tanto el tumor como la parte benigna o normal del tejido. Y generalmente se produce por liberación rápida de componentes intracelulares, perdón, fosfato, potasio, calcio. Lo que el síndrome de lisis tumoral generalmente lo que produce es cuando nosotros le hacemos rayos o quimio a los pacientes, al haber una destrucción masiva de células, los desechos celulares son un montón. Entonces el riñón no puede filtrar tanto material, entonces ese material empieza a circular por todo el organismo y empieza a producirse un montón de afecciones que normalmente el riñón eliminaría y ahora como no puede eliminarla, puede haber mucho potasio, entonces hay una hiperpotasemia, hiperfosforemia, puede haber hiponatremia, bueno, nada, todas alteraciones metabólicas y pueden generar, causar insuficiencia renal aguda. Bien, y para que sepan más que nada qué significa TNM, que es cómo se clasifica, cómo se estadifican los tumores, estos C y P, TNM, significa el C es clínico y el P es patológico. Es decir, el C lo van a hacer los clínicos, el que está diagnosticando al paciente, el que está a cargo del paciente. Y el P, el patológico, es el que hacemos los anatomopatólogos. Son diferentes, van a ver que hay dos clasificaciones cuando vean algunos tumores. ¿Cuál es el que tiene un poco la palabra final? El patológico, el nuestro. ¿Por qué es esto? Porque nosotros, por ejemplo, van a ver que, bueno, T significa tumor, N nódulo o ganglio y M metástasis. Hay a veces, por ejemplo, que los médicos ponen, por ejemplo, T1, N1, M0
y es porque en la tomografía solamente le informaron que el ganglio estaba aumentado de tamaño. Pero nosotros cuando sacan ese ganglio, nosotros no le vemos tumor a ese ganglio, es un ganglio que solamente estaba inflamado. Entonces, en realidad es N0, no es N1. Por eso nosotros tenemos un poco la parte final. Igual es en conjunto, obviamente, porque la metástasis generalmente se ve por diagnóstico, por imágenes y por clínica. Entonces es un poco para que entiendan cuando ves C es clínico y cuando es P es patológico. La T hace referencia a la lesión primaria. El T0 es el carcinoma in situ y la mayoría va de T1 a T4. Cada tumor tiene diferentes tamaños, por ejemplo, de 0 a 2 centímetros es T1, de 2 centímetros a 4 es T2, bueno, y así progresivamente cada tumor tiene sus diferentes tamaños. Y bueno, el M0 es cuando no hay ausencia de metástasis o no comprobada, y M1-2, hoy en realidad se está hablando de micrometástasis M1 y M2 de metástasis puras. Por ejemplo, a vos te informan una biopsia que dice PT3N1M0. Es un tumor que infiltra hasta la gasa pericolónica, porque esto de novena es que tienen que saber de todos los tumores, pero cada tumor tiene como su clasificación, su estadificación, hasta dónde llega la infiltración de cada uno. En colon, cuando infiltra la grasa pericolónica, ya es grado 3. Afecta de 1 a 3 ganglios pericolónicos, es decir, que en la biopsia nosotros vimos ganglios con tumor y que no se observan metástasis en distancia. Por definición, un T0 siempre será N0M1. Acuérdense que T0 es in situ, es decir, que no puede hacer metástasis ni ganglionar ni a distancia. Bien, esta función de TNM, el paciente es ubicado en la categoría de estadificación. Estos generalmente son para hacer terapéuticas, es decir, para ver si va a cirugía quimio, si es solamente quimioterapia porque ya la cirugía no va a hacer mucho. Bueno, depende de cada tumor, cada localización y demás. Esto va variando constantemente a lo largo de los años. Y un poco esto es que el diagnóstico tumoral es un poco interdisciplinario. Obviamente siempre a nosotros el paciente ya nos llega con una sospecha diagnóstica, no es que nosotros eh, arribamos al diagnóstico de la nada, sino que el paciente viene, por ejemplo, viene con tos y pérdida de peso, caquexia, astenia, adinamia, y tiene tos de daño evolución y tabaquismo. Bueno, se le hace un diagnóstico por imágenes, se arriba lo que es en radiografía un nódulo, después se hace una tomografía, la tomografía informa que ese nódulo tiene característica maligna, ahí se decide hacer lo que es una punción, que puede ser de aguja fina, que son las citologías, y lo que es trucut o biopsia, que ya es el tejido. ¿Qué diferencia? No sé si saben o no la diferencia entre citología y biopsia. La citología es células aisladas. En cambio, la biopsia es tejido, es decir, célula y estroma. Y obviamente después si te da la pieza quirúrgica, ya sea una nefrectomía total, una hemicolectomía y demás. Y después se puede llegar a hacer estudios por IHQ, significa inmunistoquímica, un poco los marcadores, esto que yo les he explicado hoy, y estudios moleculares. La mayoría de estos estudios moleculares hoy en día se hacen porque la clasificación de los tumores va a una tendencia molecular hoy en día. Antes se los diagnosticaba como carcinoma escamoso, carcinoma, un adenocarcinoma, punto final, moderadamente diferenciado y demás. Hoy esas clasificaciones van perdiendo un poco vigencia porque hoy en día se dice que, por ejemplo, son adenocarcinoma moderadamente diferenciado, BRAF1, es decir, que tiene modificado el gen BRAF1. Entonces las terapias son un poco más dirigidas. Bien, por ejemplo, esto es un poco lo que veíamos el cáncer de pulmón, paciente de 50 años, todo hiperactoración, hemoptóica, antecedentes personales de tabaquismo, 30 paquetes de años, refiere pérdida de pecho. Sospecha clínica, es decir, vos decís, che, esto puede llegar a ser algo. Se realiza la tomografía, en la misma se observa masa pulmonar en base inferior, sospecha diagnóstica, y ahí se hace lo que es una punción. Se obtiene el análisis histológico, dice adenocarcinoma de pulmón, que se confirma mediante inmunohistoquímica, que son estos marcadores que usamos. Eh, eh, Napsina, TTF1, bueno, son un poco los marcadores. Y estudios moleculares, que después, bueno, tampoco los quiero perder mucho, pero hoy en día, por ejemplo, se dice adenocarcinoma de pulmón, TTF1 positivo, FGFR negativo. Nada, hoy es como se informan hoy en día un poco los tumores. Un poco en cuanto a la epidemiología de los tumores, sepan que el de pulmón es en ambos sexos el más frecuente y el de mayor mortalidad. No es el que más se diagnostica, pero sí es el que tiene mayor mortalidad y juntando ambos sexos es el que más se diagnostica. Pero si hablamos específicamente de hombres, generalmente el de próstata es más frecuente y en mama la mujer.
Después siguen en ambos dos de lo que es colon recto. Bien, esa ahí abajo decía pulmón menos, está abajo de colon, pero eso es porque esta estadística en realidad no está desactualizada un poco. Hoy en día se habla más de pulmón que de colon. Eh, y bueno, vamos a hablar un poco de lo que son, para cerrar un poco, lo que son los factores predisponentes. Hay factores que se llaman modificables y no modificables. Los factores no modificables son principalmente genéticos, edad y ambientales. Es decir, un poco esto lo que habla, lo primero que dice, la única posibilidad de no tener cáncer es no nacer. Es decir, nosotros desde el día que somos fecundados ya tenemos probabilidad de tener cáncer, de que esa célula se divida y se transforme. ¿Cuáles son los factores que nosotros no podemos modificar? Obviamente si tenés alguna alteración genética de nacimiento, la edad, por el paso del tiempo, y ambientales. Es decir, vos no nacés en una burbuja. Si vos nacés, por ejemplo, más en Japón, tenés más probabilidad de tener cáncer de estómago porque la dieta es un poco más en fibra allá. En cambio, si vos, por ejemplo, nacés en un lugar donde el arsénico, el agua tiene arsénico, probablemente tengas más probabilidad de tener cáncer de piel. Es un poco los factores ambientales que uno no puede modificar, ¿no? Si bien son ambientales, vos decís, saco el arsénico, no, vos no puedes vivir en una burbuja. Siempre hay algo en el ambiente que a vos te va a modificar algo, que no lo puedes modificar. Y después todo lo de abajo son los factores modificables, es decir, todo lo que sí nosotros podemos hacer para evitar que se produzca cáncer. Infecciosos como el virus del papiloma humano en el cuello uterino, bueno, tabaco, alcohol, alimentación, obesidad, historia reproductiva. Esta historia reproductiva es un poco, más que nada se alusiona a lo que son los anticonceptivos, la fecha de última menstruación y la paridad en las mujeres. Generalmente se sabe que cuando una mujer tiene la fecha la FUM, perdón, la FUM no, cuando tuvo su primera menstruación más joven y la menopausia más tardía, es decir, que tuvo más ciclos hormonales activos, tiene más probabilidad de tener cáncer. En cambio, por ejemplo, el embarazo es un factor protector para el cáncer de lo que es mama y endometrio, porque durante 9 meses, vos te salteás 9 meses mínimo, más lactancia y demás, probablemente 2 años no tuviste teniendo el ciclo y por lo tanto tenés menos probabilidad de tener estos tipos de cánceres hormonos dependientes. Bueno, un poco carcinógenos ambientales como rayos ultravioleta, arsénico, silice, inflamación, cáncer y crónica y cáncer. Esto es un poco lo que hace en enfermedades autoinmunoinflamatorias, por ejemplo, lo que es la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa pueden producir a lo que es el cáncer. Y bueno, m- cuando vamos a ver mucho más adelante lo que son pacientes con SIDA o alguna inmunodeficiencia en general, tienen más propenso a ser cáncer. En cuanto a la base molecular de cáncer, la importancia de las alteraciones genéticas y epigenéticas. Generalmente el daño que se produce en la célula es un daño genético no letal. Es decir, que el daño que se produce en la alteración genética, por ejemplo, el rayo ultravioleta que daña la célula de la piel, no mata la célula, sino que altera esta parte genética y hace esa expresión de clonalidad de célula que está mal. Eh, Bien, y los objetivos principales de la mutación causante de cáncer son cuatro. Es decir, hay cuatro cosas que un cáncer tiene que superar. Proto-oncogenes estimulan el crecimiento, genes supresores de tumor, genes que inhiben este crecimiento, genes reguladores de la muerte cerebral programada, es decir, de la apoptosis. Acuérdense que la apoptosis de la muerte celular programada. Hay genes que regulan esto, que vos decís, che, estas células se tienen que morir tanto, estas células se tienen que morir tanto. Bueno, hay a veces que están alteradas estas, eh, estos genes, entonces si una célula se tenía que morir en 5 días y esto está alterado y en vez de 5 días dura un año, bueno, va a haber un problema ahí porque va a haber algo que está desregulado en ese tejido. Y genes reparadores específicamente de lo que es el ADN. Esto un poco para que entiendan lo que es la carcinogénesis. Eh, Como ven, arriba a la izquierda hay una exposición a carcinógenos, por ejemplo, algo ambiental, llámalo tabaco, rayo UV y demás, alcohol, obesidad y demás. En una célula normal genera un cambio genético, una clonalidad. Esta célula clonada mal empieza a clonarse, o sea, empieza a multiplicarse, pero ya de forma anómala. Produce, o sea, para que un cáncer se produzca, no es que solamente hay un cambio molecular a nivel del ADN. Hay muchísimos cambios moleculares que pasando a lo largo del tiempo.
pero no es que una vez que sufrió un cambio de ADN, listo, ya es tumor, sino que van sufriendo a lo largo del tiempo varias mutaciones genéticas, hasta que esta multiplicación celular genera una célula finalmente maligna y esa célula maligna sigue progresando y produce lo que es un tumor maligno. Aparte de las mutaciones genéticas del ADN, las aberraciones epigenéticas contribuyen a las propiedades malignas del cáncer. Es decir, un tumor, una célula que el ADN está mal, además de eso, hay cosas epigenéticas, es decir, por fuera de las células generalmente ambientales que pueden producir ese daño genético. Una es la metilación del ADN, que tiende a silenciar la expresión genética de la metilación, entonces al romperse esta metilación, al no silenciar esta expresión genética, empieza a generarse múltiples células tumorales, y la modificación de las histonas, proteínas empaquetadas en el ADN que dictan genes que se expresan y cuáles genes se expresan y cuáles no. Cuando se modifican estas histonas, esa alteración de proteínas empieza a producir cualquier tipo de proteínas y bueno, empieza todo el problema con los tumores. Y esto para ir terminando, un poco no los quiero perder, se lo traté de simplificar lo que más pude. Para que se produzca un cáncer tiene que haber 8 cosas. Realmente yo no se los voy a tomar a esto. Sí tienen que saber que existen, pero para un conocimiento propio. Y hay una nomás específicamente que me interesa, que es la número 2. Vamos un poquito de cada una. La autosuficiencia de señales de crecimiento. Oncogenes, los protooncogenes. Van a haber un montón de tumores. HER, por ejemplo, los tumores de mama hoy se dividen en HER1, HER2 y demás. Son tumores. Estos tumores, estos genes que hacen, estimulan la proliferación celular. Cuando cuando viene alguna alteración, ya sea externa, ya sea ambiental, alcohol, bueno, cualquiera de las que vimos, altera estos protooncogenes, empieza a haber una reproducción masiva de lo que son estos tumores, estas células. ¿Por qué es importante hoy en día saber que están estas alteraciones de tipo GER, EGFR, ALK, KRAS? Porque las terapias hoy en día, por ejemplo, para lo que es el pulmón, se sabe que hay tumores EGFR positivos que cierta quimioterapia es específica y dañina contra ese tipo de células. Pasa lo mismo un poco con el HER, con la mama y demás. El punto que más me interesa que sepan es la insensibilidad de las señales inhibidores de crecimiento. Es decir, hay señales que normalmente eh, regulan lo que es el crecimiento celular. Es decir, cuando cada vez que se produce lo que es una replicación celular, una mitosis celular, una mitosis a nivel de las células, eso recuerden que tiene una fase de ciclo celular, G1, S, interfase y demás. Ahí hay genes específicos que van detectando daño celular. Si detectan un daño celular, esa célula directamente la mandan a morir, es decir, producen una apoptosis. Eso es lo que normalmente pasa. Cuando estas señales inhibidoras, es decir, cuando estas señales están rotas por cualquier tipo de motivo, ese freno celular no pasa. Entonces, ese filtro celular que tienen, la célula se empieza a reproducir de forma anómala. Entonces, es ahí cuando empiezan a producirse los tumores. Es más que nada por esta insensibilidad de las señales inhibidoras de crecimiento. Es decir, cuando hay estos genes que normalmente tienen que decir, che, loco, pará de reproducir las células porque está mal, hay algo que estimula que esto no pase y empiezan a reproducirse las células mal. Después de alteraciones en el metabolismo celular, efecto Warburg. Esto van a ver un poco cuando vean diagnóstico por imágenes, que generalmente las lesiones, hay algunas lesiones más que nada lo que son metástasis y demás, cuando tienen dudas diagnósticas, se le hace un PET. El PET generalmente tiene, eh, lo que detecta el PET es el glucógeno intracelular, es decir, la glucosa dentro de la célula. Lo que hace el efecto Brown, a qué se hace referencia a esto, es que las células tumorales generalmente son hipercaptantes, es decir, que tienen un mayor metabolismo de glucógeno, por lo tanto, en el PET brillan más. Por lo tanto, el PET un poco lo que busca es eso, células tumorales que tengan un montón de glucógeno. Evasión a apoptosis, potencial limitado de replicación, angiogenia sostenida, esto es un poco lo que decía de que produzcan un poco sus propios vasos sanguíneos, capacidad de invadir y metastatizar y capacidad de respuesta inmunológica. Esto, con respecto a lo que hablábamos en el punto anterior, insensibilidad a las señales inhibidoras de crecimiento, hay 2 genes importantes que tienen que saber y esto sí se lo van a preguntar probablemente, que son el retinoblastoma y el P53. El retinoblastoma es la gobernadora de la proliferación, es un reevaluador negativo de la transición del ciclo celular, G1S.
Puede sufrir inactivación directa o indirecta. Es decir, este es un gen que lo que hace es cuando la célula empieza a dividirse, si nota que algo está mal, eh, le dice a la célula, escuchá, esto está todo mal, anda a morir. Eso es lo que pasa normalmente. Cuando esto está alterado este gen, ese freno celular no pasa y bueno, empiezan a producirse lo que son los tumores. Y acá empieza lo que es una teoría que se llama, que seguramente la van a leer en el libro, que se llama la teoría de los dos golpes, que es un poco hace alusión a lo que van a escuchar mucho, que hay pacientes, por ejemplo, que están genéticamente predispuestos a tener cáncer y otros no. Esto es un poco lo que habla esta teoría de los dos golpes, que habla un poco con lo que es el retinoblastoma. Generalmente, para que el retinoblastoma produzca un tumor, tiene que tener dos golpes, dos mutaciones. Estos pueden ser de manera espontánea, esporádica, es decir, alguien que no tiene predisposición y hay alguien que tiene predisposición genética. Esto lo van a entender un poquito con este gráfico. Porque, Profe, por ejemplo, sí, ¿se lo conoce como el gen del retinoblastoma? sí, es lo mismo. Bien. Eh, o sea, es el gen del retinoblastoma porque se estudió en el tumor del retinoblastoma, básicamente. No es que es que por algo en especial, sino porque los estudios se hicieron en base a ese tumor principalmente. Eh, Bien, y con respecto a lo que es lo que le decía de la teoría de los dos golpes, una célula tumoral generalmente se dice que tiene que tener por lo menos dos alteraciones genéticas para producir un tumor. En una persona normal, una persona sana que no tiene predisposición, por ejemplo, a lo que es tener retinoblastoma, nace normal, se altera, por ejemplo, en la herencia, se altera un gen, una parte, un golpe, una mutación genética, el retinoblastoma, pero como es un solo golpe, no se produce, no se termina produciendo lo que es el tumor. En cambio, por ejemplo, en personas que sus padres tienen el gen alterado de retinoblastoma y este se lo transmitió a los hijos, si el hijo o la hija tiene una segunda mutación, la probabilidad de tener retinoblastomas sí crece muchísimo. Y el otro gen importante es el P53. Es el llamado ángel guardián del genoma. Es un gen supresor de tumores, regula la progresión del ciclo celular, reparación de ADN y apoptosis. Es la que generalmente más se muta en la mayoría de los tumores. Se activa generalmente cuando hay anoxia o señales impropias, inapropiadas o daño del ADN y es el punto regulador junto con el retinoblastoma de la G1S, haciendo que detener el ciclo o redirigiendo hacia la muerte celular. ¿Cuál se ve activado o no? ¿En dónde se ve roto este gen frecuentemente? En lo que es en el cáncer de cuello uterino, un poco de lo que hablamos, la displasia y demás, la perpetuación de lo que es el HPV, el virus del HPV, actúa específicamente en este gen rompiéndolo y haciendo que la célula empiece a mutar y proliferar. Esto más o menos para que vean y recuerden lo que es el ciclo celular, que tiene las cuatro fases. La fase S, crecimiento y replicación, bueno, la G1 y G2. Generalmente en la parte de la S y G1 es cuando actúan estos dos genes. Eh, y bueno, esto es un poco lo que ya habíamos hablado de la etapa de la carcinogenia química, que tiene que haber una exposición, una iniciación, es decir, una exposición a las células de una dosis suficiente de una sustancia carcinógena, por ejemplo el cigarrillo, por ejemplo el rayo ultravioleta. Tiene que haber una exposición hacia esto para que se produzca un daño en ADN. Cuando se produce el daño del ADN, es rápido e irreversible. Es decir, que esto no tiene una vuelta atrás si no se solucionó en ese momento. Pero obviamente esto no basta para que se produzca un tumor. Para que se produzca un tumor tiene que haber promotores, es decir, que algo que estimule a esa célula dañada para que se produzca el tumor. Eh, y esto es la segunda fase, que son estos marcadores o estos potenciadores o estos genes promotores que van a hacer que el tumor se reproduzca. Bien, es un poco lo que habíamos hablado de esto, de que tiene esta iniciación, es decir, este daño. Después hay una promoción, es decir, hay genes que estimulan el crecimiento tumoral. Después hay una transformación, es decir, obviamente va sufriendo más cambios genéticos. La célula no es que solamente tiene uno, sino que va sufriendo varios, hasta que llega a la célula maligna y esta célula maligna progresa a lo que es un tumor. Bueno, listo, chicos. ¿Alguna duda? Profe, Sí. yo te quería consultar, bueno, primero gracias por la clase. Segundo, en el libro nombra mucho, o sea, como que
profundiza mucho en todo lo que es lo celular, no sé, todo lo que es la estructura del cromosoma, los brazos. O sea, si bien es importante y también es un repaso porque en realidad ya lo dimos, lo que vos decís es como profundizar un poco más en lo que se dio en esta clase, en lo que es neoplasia en sí. Bien, primero, gracias. Segundo, no se metan en esas cosas. La clase esta sirve un poco más que nada para que tengan una orientación. A lo que más tienen que hacerle o darle importancia es un poco a la primera mitad de la clase, cuando hablábamos de los términos de neoplasia, de benigno, benigno, de pólipo, de todas esas cosas, que el capítulo medio, la primera mitad del capítulo habla un poco sobre todo eso, de qué es metástasis, qué es un síndrome paraneoplásico, hasta las manifestaciones clínicas es un poco lo que más tienen que ahondar. Después la parte genética, yo creo que, o por lo menos yo lo que le voy a exigir y los profesores también, que la otra vez nos juntamos un poco a hablar sobre esto, es más de lo que está en esta clase no se le va a exigir, porque en realidad es meterse en un mundo que es bastante complejo. No digo que hoy en día no sea necesario, pero es bastante complejo como para que se metan en eso. Es preferible, primero vayan de mayor a menor. Primero apréndanse lo que es una neoplasia maligna benigna, cómo diferenciarla, qué manifestaciones clínicas. El día de mañana, si ustedes hacen una especialización en genética, ya van a tener tiempo de saber qué tipo de cromosoma es, qué pata larga, chica, se agranda, se muta y demás. Eh, pero no se metan mucho en esa en la parte de la cromosoma. Con la segunda parte de la clase esta un poco va de esta parte molecular, genética, es un poco más que esto, no se le va a exigir que lo que está en el Power. Sí, la primera parte sí ahondar un poquito más en lo que es el capítulo. Perfecto, gracias. De nada. Profe, Sí, primero de nuevo gracias por la clase y después preguntarte por la asistencia. sí. ¿Ponemos en el chat o cómo hacemos? Pongan en el chat el nombre, apellido, DNI y listo. Yo ya ahora después se lo paso a la facultad. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, gracias. Que tengan buen día. Igualmente. Muchas gracias, profe. Adiós. Hasta luego. Gracias.